Medio cerrado, pero está acá, ¿eh? Bueno, va a ser un fin de semana fantástico, no importa el clima. Nos metemos con la polémica, el escándalo casi Sí, del claro. día de ayer. Sí, exactamente. Bueno, recordemos que en el día miércoles la ARCA anunció que se había terminado el cupo para las retenciones cero, es decir, para traer dólares sin liquidar, sin pagar el impuesto a la exportación. Y claro, de repente había durado, ¿cuánto? ¿Un día? Exactamente, una medida que se había anunciado en la previa de la apertura del mercado el lunes, junto con aquellos tuits del secretario del Tesoro norteamericano anticipando ayuda para la Argentina. Se abrió en ese momento algarabía del campo, que tenía una ventana que se suponía hasta fin de octubre para ingresar liquidaciones o bien que se completaran los 7.000 millones de dólares. Acá el error de cálculo fue grosero, hubiera sido mucho más transparente que el gobierno anunciara hasta 7.000 millones, porque había una expectativa clara de que esa liquidación ingresara masivamente, no digamos en 3 días, No, porque claro. eso realmente fue muy sorpresivo y tuvo mucho que ver el tuit del secretario del Tesoro diciendo: estamos trabajando en Argentina para que se terminen estas exenciones transitorias. A eso se refería, a medidas que son por una ventana de tiempo que alteran el mercado internacional. Eso se tomó como ahora o nunca, y fue ahora claramente, pero sí se esperaba que por lo menos durara una semana y media, Claro, que sí, eso porque le es hubiera dado... importante lo del mercado porque hay una sobreoferta de los granos argentinos. claro, Hace obviamente, que los precios internacionales caigan precisamente por la incidencia argentina. en un momento en el que están cosechando los productores estadounidenses y negociando con China, Claro. que le terminó comprando a Argentina. Claro, no era gratuito lo que estaba haciendo en Argentina. No, ese fue el episodio que terminó la línea de Bessent y que a su vez disparó que todos se apuraran. Y cuando decimos todos, hablamos de las 4 principales cerealeras Lo habías con las anticipado que el el lunes. gobierno, con las que el gobierno ya había hablado, y había una especie de acuerdo no explícito, evidentemente, porque el gobierno lo anunció como una baja y un beneficio para todo el campo, que no se terminó cumpliendo. Y se terminó cumpliendo lo que suele ocurrir habitualmente, que es las cerealeras, al ser un cupo limitado, bueno, se quedaron con el cupo. De todos modos, hay bastante más de fondo, porque las cerealeras anotaron ventas de granos que no tienen. Eso, para empezar, incumple una ley que se ha incumplido otras veces. Nunca fue preocupante, porque las cerealeras se da vuelta y le compra en algún momento, termina comprándole el grano al productor, Sí, claro. no queda otra. Acá la discusión es cuando se dé vuelta ahora para completar las toneladas anotadas que todavía no compró. ¿A qué precio le va a comprar al productor? Bueno, de hecho, y lo ahí es venían donde diciendo, se enojaron. claro, pusieron $400 la tonelada, nos están pagando poco. De hecho, ayer eran varios los que estaban diciendo, y sí, ante la desesperación, porque no va a haber otra chance, van a terminar vendiéndoselo a ese precio. Claro, para pasar en blanco sobre negro los números, antes de la medida, el productor estaba recibiendo unos $290 por tonelada. Con la medida, eso hubiera significado unos $380 la tonelada. Lo que estaba recibiendo el productor hasta ayer eran $337 la tonelada. Hay una diferencia ahí que, bueno, obviamente es la que en principio embolsan las cerealeras. Esto va a quedar así en alguna medida. Depende un poco cómo se termine dando esa negociación entre los productores y las cerealeras, a vista del escándalo público también, porque si esto no hubiera trascendido este malestar, si esto no hubiera sido tan obvio y tan grosero, bueno, probaboblemente los productores corrían de atrás. Ahora, el precio es público, todos lo vemos, las Eso, y la pizarras. información de quiénes son los que tuvieron el beneficio también. Bueno, ¿quiénes son los que tuvieron Claro. beneficio? Eso sin duda. El tema es que también las cerealeras pueden decir a quién le compraron y a cuánto le compraron, pero lo importante es hacia adelante. Hacia adelante, estamos hablando de granos que no es que va a salir a cosechar ahora el campo, sino que era un grano que estaba teniendo como reaseguro, como ahorro. Podés ahorrar en dólares o podés ahorrar en el propio grano. Bueno, en definitiva, puede venderlo o no, Claro. o exigir más precio. En esa negociación, obviamente, influye la urgencia de la cerealera, que no parece tanta porque tiene un año, influye el contexto internacional, influye las necesidades propias de
de cada productor, con lo cual todo este manejo, en vez de haber sido presentado, esto es un acuerdo con las cerealeras a las que le decidimos bajar las retenciones para que nos den los dólares, se presentó como un beneficio para el campo que terminó con el campo enojado. Exactamente. De hecho, escuchemos a Nicolás Pino, al presidente de la Sociedad Rural, expresando parte del enojo del campo. Nos llamó la atención que en 48, 72 horas se cubra todo y que volvemos de vuelta como antes. Exactamente. A partir de eso, Eduardo, lo que estamos viendo desde ayer, ya en la noche, en la rural, estamos evaluando a ver cómo se generó esto, porque llegó ese beneficio al productor genuino, al productor directamente, lo pudo aprovechar, no lo pudo aprovechar. ¿Cómo puede ser que la exportación haya en 48, 72 horas emitido tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero? Vean, entonces, me parece que hay que ser prudente, hay que tener datos concretos a los cuales uno puede tener acceso y ver cómo se generó esto.